¿Alguna vez tu banco te ha bloqueado una transferencia desde un exchange? No eres el único. Cada vez más usuarios en España se encuentran con cuentas congeladas, depósitos retenidos y respuestas vagas del tipo revisión de seguridad. Hoy te voy a explicar por qué pasa esto en realidad, qué hay detrás del famoso de-risking bancario, cómo se cruza MiCA, Travelrule y el CEPLAC y sobre todo, qué puedes hacer para evitar que te vuelva a suceder. Comencemos. El de-risking bancario se produce cuando un banco busca limitar o cortar, según el caso, relaciones percibidas, según su criterio, como de alto riesgo. Esto, lógicamente, incluye remesas, ONGs y, entre tantas otras cosas, a las criptomonedas. Diferentes autoridades, como la EBA, es decir, la Autoridad Bancaria Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional, llevan muchos años diciendo que lo lógico sería un enfoque basado en riesgo con medidas graduales y no prohibiciones a un sector per se, es decir, no podemos acusar al mundo cripto simplemente porque sí. De hecho, en el 2022 la EBA insistió en que el de-risking indiscriminado daña la inclusión financiera gravemente. Como ya sabes, en el 2025 los CASP, es decir, las licencias otorgadas a través de entidades gubernamentales competentes y alineadas con MiCA, como es el caso de la CNMV en España, están en un periodo de transición. Hasta hace muy poco bastaba con que el exchange esté registrado ante el Banco de España, pero ahora todos necesitan de una licencia ad hoc, también conocida como el CASP. En este sentido, la Unión Europea permite esta transición hasta julio del 2026, pero España particularmente determinó un plazo un poquito más corto, hasta el 30 de diciembre de este año. Esto hace que a la fecha muchos exchanges operen en transición, haciendo que los bancos ajusten controles más fuertes. De hecho, en el 2024 la EBA extendió sus criterios sobre el blanqueo y financiación del terrorismo con respecto a los CASP, haciendo que haya mucho más foco en las titularidades, en las soluciones on-off-ramp y en la custodia. Esto, según la autoridad, va a hacer que esto tenga una mayor trazabilidad. Es en definitiva la guía práctica para que los CASP gestionen datos de ordenantes y beneficiarios en transferencias de fondos y criptos. Por otro lado, tenemos al Travelrule de la Unión Europea. Esta es una normativa que obliga desde el 30 de diciembre del 2024 tanto a bancos como a CASP a informar de los datos del ordenante y del beneficiario en transferencias cripto. Lo mismo que sucede con transferencias bancarias, pero ahora en criptomonedas. Una buena pregunta aquí es cómo decide un banco que una cuenta se va a congelar. Bueno, para que un banco tome una decisión sobre un cliente necesita evaluarlo, lógicamente, en base a diferentes capas. En primer lugar, tenemos el riesgo del cliente. Aquí lo que más miran es la coherencia económica y el famoso KYC. Es decir, que los volúmenes que uno mueve sean coincidentes con la edad, actividad e ingresos particulares. ¿Hay historial bancario? ¿Hay cambios de patrón? ¿Tenemos el origen fiscal de los fondos? Estas son preguntas típicas que serán con respecto a vuestro perfil. Por otro lado, tenemos el riesgo de la contraparte, es decir, el exchange o el CASP correspondiente. Mirarán si está autorizado frente a MiCA, es decir, si cuenta con licencia o si está en un periodo de transición, si tiene capacidad para enviar y recibir información cumpliendo con el Travelrule, y también, asimismo, de qué jurisdicción proviene la empresa, qué tipo de país es. No es lo mismo un exchange español, si vives en España, que un exchange de un país fuera de Europa. Por otro lado, tenemos el riesgo transaccional, es decir, si hay dentro de la operatoria importes atípicos, alguna transacción más grande de lo habitual, operatorias peer-to-peer o P2P, o hay algún puente a jurisdicciones extrañas, hay relación con mixers, hay una larga lista de etcéteras, pero en definitiva todos estos son indicios que generan alarma. Entre estos disparadores comunes podemos encontrar los siguientes. Por un lado, las titularidades desalineadas, es decir, el banco o el CASP, según el caso, debe saber si actúas por cuenta propia o no, y quién controla realmente dicha cuenta o wallet. Si nosotros, por ejemplo, les decimos que son nuestras cuentas, pero el titular no coincide con el exchange, el riesgo sube notablemente. Montos que no tienen coherencia con tu capacidad económica, este es uno de los motivos más comunes. Si hay inconsistencia de montos o volúmenes con respecto a tu perfil, por ejemplo, como hemos hablado, ingresos, actividad y patrimonio, toca lo que se conoce como un examen especial, en donde se analiza con especial atención la operatoria, se documenta todo por escrito y se deja a disposición de la autoridad el análisis correspondiente. Si tras el examen hay indicios de blanqueo, el banco ahí sí que comunica el CEPLAC. La regla general indica que en este caso el banco debe detener inmediatamente la operatoria con el cliente, es decir, no ejecutar la orden que el cliente le solicitó. Mucho ojo, dado que el banco no puede decirte que ha realizado estas intervenciones, es decir, está prohibido revelar al cliente o a terceros las comunicaciones al CEPLAC por posible blanqueo, con lo cual tú nunca te vas a enterar. Otro disparador clásico es cuando se verifica que el cliente ha utilizado mixers en su operatorio. Esta herramienta, per se, son red flags para cualquier entidad bancaria o CASP. No es que sea ilegal, sino que a criterio del compliance eleva el riesgo y exige más control hacia el cliente concreto. También la utilización de países sancionados. Esto es común cuando se realizan operaciones peer-to-peer o P2P. Si una wallet concreta está vinculada a personas o entidades sancionadas, cualquier flujo de dinero desde la cuenta comprometida a tu cuenta, lógicamente dispara alarmas. Hay que tener en cuenta también que hoy por hoy los procesos que hemos comentado lo realizan plataformas automatizadas. Es decir, cuando llega tu depósito, el CASP o el banco, según el caso, pasa
el hash y otros detalles más por Blockchain Analytics. Es decir, etiquetan automáticamente tu operatoria conforme criterios específicos. Por ejemplo, de qué exchange viene, los mercados ilícitos, si se complementa con alguno, si hay algún mixer, direcciones sancionadas y una larga lista de etcéteras, calculando en base a tu perfil el riesgo correspondiente. Por otro lado, miran quién te envía el dinero, si es un CASP autorizado o no, si proviene de alguna jurisdicción sospechosa, si ha tenido incidentes previamente, etc. Cuando estos disparadores se activan, lo más habitual es que se produzca el famoso congelamiento de cuentas. Se queda en revisión y te exigen prueba de fondos y trazabilidad, es decir, justificantes, nóminas, hashes, una larga lista de etcétera. En base a las pruebas que aportéis, dependerá mucho si se acepta o se rechaza esa solicitud. Si se rechaza y hay indicios de algo raro, como hemos hablado, se da aviso inmediato al CEPLAC. Y como ya sabes, no te van a informar de que se ha dado aviso a dicha entidad. Pero tranquilo, que también tienes derechos que tienes como usuario ante el congelamiento de cuentas. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que si el proveedor rechaza ejecutar una orden de pago, primero que nada deben notificarte la negativa, explicar los motivos e indicar el procedimiento correcto para corregir los posibles errores. Esto último tiene excepciones, por ejemplo, cuando la norma prohíbe comunicarlo. Es decir, salvo por excepciones de seguridad, deberían poder indicarte el procedimiento correcto. ¿Y qué pasa si no te avisan nada y te congelan la cuenta de igual manera? Bueno, en primer lugar, vamos a guardar las capturas o el mensaje donde se ve que la operación fue rechazada. Esto es muy importante con la fecha y la hora y la referencia a la operación, si es que la hay. Luego se pide por escrito la motivación del rechazo y cómo subsanar, citando el artículo correspondiente que les dejo aquí debajo. Recuerda siempre lo que buscan: titularidad coincidente entre banco y exchange, wallet propias, pruebas de fondo, nóminas, modelo 100 del IRPF, extracto de los últimos 90 días, etc. Todo lo que podéis aportar es bienvenido. Si no te responden o no te dan una respuesta suficiente, pasa al SAC o al defensor del cliente de tu banco. Todo banco lo tiene. Este paso es obligatorio antes de pasar a un órgano superior. En reclamaciones de servicios de pagos, como transferencias o tarjetas, que es lo más habitual en estos casos, tienen hasta 15 días hábiles, recuerden, hábiles, para responder por ley. Si no te contestan o no te convence, ahí sí que podemos pasar al Banco de España. La propia web del Banco de España nos da un paso a paso que les voy a dejar en la descripción. Aquí vas a tener que adjuntar tu DNI, la reclamación previa del SAC y la documentación, evidenciando el rechazo más las pruebas para conseguir el justificante. Como siempre le digo a todos los clientes, no pidan cosas por teléfono o WhatsApp, deja un rastro visible que luego va a servir como justificante. Pero entonces, ¿cómo evitamos bloqueos en cuentas bancarias? Hay una serie de buenas prácticas que te van a ayudar a minimizar estos riesgos. En primer lugar, asegúrate que la cuenta con la que operes siga una lógica, desde tu banco al exchange y de ahí a tu wallet. Y para desinvertir realizas lo que se conoce como el retorno al origen, es decir, desde el mismo exchange al mismo banco que realizó el depósito inicial. Esto evita mareos y complicaciones con respecto a los bancos. También es súper útil tener a mano una carpeta con un pequeño paquete AML sobre tu operatoria. Ingresos como nóminas, IRPF, como hemos dicho, el modelo 100, extractos bancarios, informe fiscal cripto que puede ser obtenido mediante CoinTracking o Coinly, con el historial on-ramp, es decir, con los depósitos iniciales, las direcciones correspondientes, los informes de los exchanges, capturas de pantalla, sobre todo sobre el balance a 31 de diciembre de ser posible, y un pequeño Word o PDF indicando el proceso a grandes rasgos. Dentro de lo posible, opera con plataformas que estén autorizadas por MiCA, es decir, que sean CASP, o bien que estén en proceso de transición actual. Esto ayuda muchísimo al proceso y evita red flags para ti, que son totalmente innecesarias. En caso de preguntas o que te hagan un requerimiento, siempre es fundamental presentar el paquete cerrado con toda la información lista. Esto siempre es una muy buena señal para los oficiales de cumplimiento, entonces no temer a presentar cosas de más, sino de menos. Y eso es todo por hoy, espero que les haya servido, que haya sido útil, que es lo más importante, y si tienen cualquier tipo de duda, pues nos escribimos por mensaje privado. Un abrazo.